Buenos días, mi nombre es Nayeli Guadalupe Sánchez Buenrostro. Estoy estudiando el propedéutico en maestría en innovación en la escuela en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. El tema que hoy les voy a presentar se titula Estrategias para generar ambientes de aprendizaje orientados hacia el campo de las ciencias, estudio de caso con alumnos de segundo grado de telesecundaria. Para empezar con el planteamiento del problema, es importante mencionar cuál es la definición de un ambiente de aprendizaje. Según la SEP, es un conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción social en un espacio físico o virtual determinado, en este caso el aula. Implican un espacio y un tiempo donde los participantes construyen los conocimientos y desarrollan habilidades, actitudes y valores. Otro punto medular de este estudio son las 4 dimensiones que, según Fornero, son en las que se divide un ambiente de aprendizaje. La primera es la dimensión física, donde nos habla sobre lo que hay en el espacio y cómo se encuentra organizado. La segunda dimensión es la funcional, para qué se está utilizando y en qué condiciones se encuentra. La tercera se llama dimensión temporal, cuándo y cómo se utiliza. Y la última es la dimensión relacional y habla sobre quién y en qué condiciones se relacionan. Estos conceptos los estoy relacionando con los problemas que están principalmente ocurriendo dentro de la telesecundaria. En el ciclo anterior hubo una deserción del 8.26% y un ausentismo de casi un 14%, así como bajos resultados en las materias relacionadas a las ciencias y al campo de las matemáticas. Otro problema es el contexto social, donde existe una gran violencia familiar y del crimen organizado. Esto provoca en los estudiantes una falta de motivación por sus estudios y ven muchos de ellos al aprendizaje de la secundaria como algo que no es útil en su vida. Es por eso que muchos después de la primaria dejan de estudiar. También los alumnos consideran a las ciencias especialmente como algo muy difícil de aprender. Esto se puede deber tanto a malas prácticas pedagógicas como a lo mismo que les mencioné de la violencia en la que están viviendo. Por último, es importante mencionar que durante la adolescencia los muchachos buscan su identidad y se rebelan ante formas de autoridad. Y según Monroy, la adolescencia ocurre entre los 10 y 19 años. Como mis estudiantes de segundo año están entre los 13 y 15, es importante mencionar que este estudio va a centrarse en ese periodo de la vida. He planteado 5 preguntas a las que me gustaría dar respuesta con esta investigación. La primera dice, ¿qué es un ambiente de aprendizaje? Luego, ¿cómo se puede diseñar un ambiente de aprendizaje? En tercer lugar, ¿cuál es la importancia de propiciar en la secundaria un ambiente de aprendizaje basado en la identidad escolar? En número 4, ¿cómo abonan los ambientes de aprendizaje al desempeño de los alumnos en las ciencias? Y por último, ¿cuáles son los principales desafíos para un docente al momento de crear ambientes de aprendizaje? He planteado un objetivo general, el cual dice que es generar ambientes en los que se propicie el aprendizaje, partiendo de estrategias educativas cuya intención es que los estudiantes desarrollen un sentido de pertenencia a su telesecundaria, al mismo tiempo que se logra la mejora en las competencias en el campo de las ciencias. De ahí se desprenden 3 objetivos específicos. 1. Diseñar e implementar estrategias que favorezcan la creación de ambientes de aprendizaje, enfocados a fomentar una identidad escolar basada en el campo de las ciencias. 2. Acercar a los alumnos a prácticas y seminarios científicos que despierten su curiosidad por aprender. Y en tercer lugar, realizar demostraciones de lo aprendido en el campo de las ciencias, donde el alumno demuestre a la comunidad estudiantil la construcción y comunicación de los conocimientos que ha logrado. En el tiempo que llevo laborando como docente, he visto que cuando el muchacho no presenta motivación por estudiar, las prácticas de los docentes son aburridas o no presentan un desafío cognitivo, hay violencia en los hogares y también crimen organizado en la comunidad, se suman estos factores y llevan a los grupos a un bajo nivel de aprovechamiento, que además de poca motivación y ausentismos llega en algunos casos a la deserción escolar. Es por eso que
En este tema planteo generar estrategias que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Principalmente me voy a enfocar en el campo de las ciencias, que es el que presenta un bajo rendimiento en mi escuela. Para ello voy a tomar como ejes teóricos a la corriente del constructivismo. Algo que he visto es que el constructivismo muchas veces se entiende como dejar al estudiante en libertad total para que aprenda a su propio ritmo, y el docente solamente se encarga de darles materiales para que trabajen sin que haya realmente una retroalimentación. Pero según Ortiz, esto es una concepción errónea, ya que el constructivismo lo que busca es una socialización entre el docente y los estudiantes que lleven realmente a un intercambio de ideas, de opiniones, que despierte en ellos las ganas de conocimiento y cree síntesis donde los conocimientos que han visto se vuelvan un aprendizaje significativo. En el siguiente esquema nos muestra el enfoque constructivista en la educación que propone Serrano y Pons. Hay 4 líneas de constructivismo: radical, cognitivo, sociocultural y social. Yo me voy a ir hacia la línea sociocultural, donde su principal investigador es Vygotsky, el cual nos habla sobre la importancia del contexto en la construcción del nuevo conocimiento, así como las prácticas sociales para llegar a un aprendizaje significativo. Por último, propone las prácticas en la vida real, o lo que también conocemos como cognición situada. Para continuar con mi investigación, tomo a 2 personajes del constructivismo sociocultural. El primero es Lev Vygotsky, quien en su teoría del aprendizaje social nos habla cómo el aprendizaje es el resultado de la interacción que tiene el individuo con su medio ambiente. Otro concepto que nos da es el de las zonas de desarrollo próximo, que es el espacio donde se da el aprendizaje entre 2 individuos con diferente nivel cognitivo de un tema en específico. El siguiente investigador es David Ausubel, quien en la teoría del aprendizaje significativo, la cual dice que un estudiante aprende significativamente cuando modifica sus esquemas de conocimientos relacionando la información con lo que ya sabe. Este autor nos habla sobre todo de la importancia de los conocimientos previos y el de introducir prácticas que tengan relación con la vida social para los temas y de esta manera lograr un aprendizaje a largo plazo en el estudiante. A continuación muestro un esquema con la metodología que utilizaré para mi tema: estrategias para generar ambientes orientados hacia el campo de las ciencias. El estudio de casos con alumnos de segundo grado de telesecundaria contiene 4 apartados. En el primero hablo sobre el tipo y métodos de investigación. Esta investigación va a ser tanto cualitativa como cuantitativa. Mi objetivo es subjetivo y basado en objeto-sujeto. También, al analizar la información, voy a realizar una investigación, intervención, y la relación que tendré con el objeto va a ser cercana. La muestra va a estar sujeta a cambios, dependerá sobre todo de las inscripciones que tengamos en el próximo ciclo escolar, por lo que la matrícula que ahorita anoté puede variar. Para segundo grado, por el momento tenemos 99 estudiantes registrados, de los cuales 53 son hombres y 46 son mujeres. La edad promedio es entre 12 y 15 años. Los instrumentos de mi investigación los clasifiqué en 2 partes: cualitativos y cuantitativos. Dentro de los cualitativos voy a tener el test de estilos de aprendizaje, el cual me va a dar una referencia si el grupo es visual, auditivo, lectoescritor o kinestésico. El segundo instrumento es el test de inteligencias múltiples, según Gardner, para ver cuál de las 8 inteligencias que hay, natural, lógico-matemática, corporal, etc., es la que abunda en los muchachos que están dentro del objeto de estudio. Y el último que voy a utilizar va a ser una rúbrica de autoevaluación para las demostraciones del aprendido. Tengo ahorita planeadas 2 demostraciones del aprendido durante el ciclo escolar, con una diferencia de 4 meses entre cada una. La primera va dirigida hacia las matemáticas con un rally, y la otra va a ser una feria de experimentos científicos, basado principalmente en física.
Ahora, para los instrumentos cualitativos, al inicio del ciclo escolar voy a empezar con una encuesta mixta y descriptiva para los estudiantes, donde vea un pequeño estudio sociodemográfico de ellos, las condiciones en las que están estudiando y su percepción hacia la ciencia, que es lo que me interesa. De la misma manera también voy a hacer una encuesta a padres de familia. Esto lo planeo hacer durante la junta de diagnóstico. La observación del campo directa va a ser mi otra herramienta y por último tengo fichaje para las actividades que voy a hacer. Los alumnos van a estar elaborando fichas y encuestas trimestrales para ver cómo van o cuál es su percepción hacia las actividades que les propongo. Por último, dentro de la metodología tengo el apartado del procedimiento, el cual lo dividí en dos etapas. En la primera etapa fue cuando tuve la autorización institucional, que ya la directora le dio luz verde a mi proyecto. También va a ser, dentro de esta primera etapa, la aplicación de los tests que les mencioné, el de inteligencias múltiples, el de estilos de aprendizajes, el cuestionario de intereses, la carta para padres y también les voy a dar a los padres una carta de consentimiento para que sepan que la información que se está manejando dentro del estudio tiene un objetivo y todo será confidencial y tratado de manera ética. Los instrumentos que les dije, de acuerdo al procedimiento, van a ser contestados de forma individual, apelando sobre todo a la sinceridad de los participantes. En esta primera etapa también va a entrar una sistematización de los resultados. Después entraré a la segunda etapa, donde ya con los seminarios que se van a impartir, los muchachos empezarán a elaborar las fichas. Y al final de las demostraciones del aprendido, harán su autoevaluación con la rúbrica. La imagen que aparece a continuación es el cronograma de actividades que tengo planeado para los siguientes dos años, que es la duración que le queda a la maestría. Dentro de las actividades que tengo programadas está la recolección de la bibliografía, la realización del diagnóstico inicial del grupo con los instrumentos que anteriormente les mostré, la aplicación de las estrategias que ya tengo definidas, también tengo el análisis de los resultados que voy a estar realizando sistemáticamente, la redacción al mismo tiempo de la tesis y por último el examen de la tesis. Grosso modo son las actividades que tengo diseñadas. En el siguiente capítulo que tengo dentro de mi protocolo de investigación, hago un análisis del objeto de estudio y lo divido en 5 subtemas. El último, que es resultados del diagnóstico, todavía no lo completo, ya que este se va a realizar hasta que el nuevo ciclo escolar inicie y pueda llevar a cabo las estrategias para sacar estos resultados. Brevemente, el contexto social en el que voy a realizar mi investigación es en la telesecundaria 979 con clave de trabajo 11 ETB 0979E, que se ubica dentro de la colonia Pedro María Anaya, en el municipio de Celaya, Guanajuato. En esta zona, algo que lo caracteriza para mal es que es un lugar con alto número de delincuencia, de violencia familiar, embarazos adolescentes, pobreza y tienen poco acceso a servicios. También ahí se incluye el comercio. Cuando los muchachos necesitan hacer una actividad, no cuentan con locales cercanos o con negocios cercanos para obtener el material. Muchos se tienen que trasladar a otras comunidades cercanas o incluso pues tener que tomar camiones para ir al centro de la ciudad. Entonces ahí sí tiene mucho peso el contexto social en los resultados que se dan dentro del salón de clases. El contexto escolar. Hasta el año pasado la matrícula era de 9 docentes, un director, teníamos 260 estudiantes, una secretaria y un intendente. Como les comenté, en este año todavía no tenemos un número específico de la matrícula que vamos a tener, por lo que puede variar un poco el número. Confirmados hay 9 grupos, 3 de primero, con alumnos que todavía no sabemos cuántos van a inscribirse, 3 de segundo, con una matrícula hasta el momento de 99 estudiantes, y 3 de tercero con 81 estudiantes. El turno que se maneja es matutino, con un horario de 8 a 14 horas. En el contexto áulico, la muestra que se toma para realizar el estudio va a ser específicamente hacia segundo grado de telesecundaria.
Este grupo está conformado por 99 alumnos, 43 mujeres y 56 hombres, los cuales se distribuyen entre el A, el B y el C. A manera general les voy a hablar de las características de los alumnos. Lo que he visto es que son muchachos muy activos y participativos, aunque una característica que tienen es que fácilmente se pueden llegar a distraer en clase, lo que crea dificultades en su aprendizaje. Entre los alumnos existe una gran confianza, porque como es un lugar muy pequeñito, la mayoría de ellos ya se conocen desde la primaria, incluso desde el preescolar, aunque pues eso no evita que entre ellos haya conflictos, desacuerdos y a veces lleguen, por la misma violencia del contexto, a tener problemas que los maestros tenemos que arreglar para que no terminen en peleas. Las imágenes que muestro a continuación es la primera sobre dónde se localiza la escuela telesecundaria. Como ven, la colonia Pedro María Anaya está rodeada de más colonias pequeñas, que es de donde recibimos los estudiantes. Principalmente llegan de Los Mezquites, Patria Nueva, de la Comunidad de Estrada, tenemos algunos de Los Álamos y de Las Huertas. En la segunda imagen es una vista satelital de la escuela, la cual está conformada por 4 módulos de salones. Tenemos una cancha de usos múltiples, un pequeño estacionamiento y la escuela está en la esquina de Huerta de los Naranjos con Santa Bárbara. Los resultados, este es el apartado que se encuentra todavía en construcción, próximamente más información. Esta es alguna de la bibliografía que estoy retomando para realizar la investigación que les mostré. Una segunda parte y una tercera parte con las definiciones y las páginas donde encontré los instrumentos. Por último, coloco los anexos que llevo hasta el momento para realizar el protocolo de investigación. El anexo número 1 es la encuesta inicial para el estudiante. Esta encuesta tiene por objetivo recabar información sobre la situación socioeconómica de los estudiantes, sobre sus intereses, sobre la familia, la relación que tienen con ella, su opinión acerca de la escuela, qué actividades son las que más y menos les gustan y por último, qué opinan ellos sobre la ciencia, cómo la ven. El segundo anexo es el estilo de aprendizajes BARC. Con estas 16 preguntas voy a ver si el canal de estilo es visual, auditivo, lectoescritor o kinestésico. Mi tercer anexo es un test de inteligencias múltiples basado en las 8 inteligencias que propone Gartner. Con ella, como les había comentado, voy a ver cuál es la inteligencia en la que los alumnos tienen más desarrollada y en cuál ocupan un poquito más de ayuda. Este test pretendo que tenga relación con los resultados que obtuvieron mis alumnos el año pasado para ver si concuerda con las asignaturas donde sacaron mayor promedio y menor promedio. Como anexo 4 muestro la encuesta inicial para los padres de familia que les entregaré en la primera reunión que tenga con ellos. Si algunos no asistan, pues también se las voy a mandar con los alumnos a sus casas. En ella es otra manera de ver el estudio socioeconómico de la familia, nivel de estudios, sus aspiraciones que tienen con los muchachos y la opinión hacia la secundaria y las ciencias en general. Esta encuesta va a ir junto con una carta que estoy redactando para que ellos estén enterados del objetivo de la investigación, den su aprobación de que su muchacho participe dentro del estudio y conozcan que la información se va a manejar de manera ética y en total anonimato. Porque al ser una comunidad pequeña eso les interesa mucho, que lo que se diga en el salón no se esté diciendo a más personas. Como les había dicho, voy a llevar a algunas personas conferencistas a dar temas principalmente de ciencias y matemáticas a los muchachos y por la técnica que voy a llevar de fichaje
Entonces, este va a ser el ejemplo de la ficha que ellos van a realizar, donde vienen los datos principales del tema, las ideas principales que ellos rescaten de la información que se les va a proporcionar y comentarios. El sexto anexo que he diseñado se llama encuesta trimestral para el alumno. En ella pretendo recabar las opiniones de ellos sobre las actividades que se les están presentando de una manera trimestral. Al hacer esta encuesta, quiero ver si va cambiando para bien la opinión que tienen ellos hacia las ciencias y las matemáticas, para poder hacer un comparativo al inicio y al final. Por último, como anexo número 7, he diseñado esta rúbrica para que el mismo alumno autoevalúe el desempeño que tuvo durante las 2 demostraciones del aprendido que va a haber en el ciclo escolar, y de esta manera él vea cómo ha avanzado en una y pueda hacer correcciones para la última. Dentro de ella se localizan propósito, material didáctico que utilizó, la comunicación que dio a las ideas, la motivación y atracción que tuvo hacia el público y la creatividad mostrada. Por mi parte, sería todo del protocolo de investigación. Muchísimas gracias por su atención.